Durante generaciones, Ford y Dodge han luchado por los corazones de los amantes de las camionetas estadounidenses, una rivalidad forjada en acero, probada en el barro y que resuena en las carreteras de costa a costa. Pero en la década de 1980 esa rivalidad evolucionó. Ya no se trataba solo de fuerza bruta, sino de progreso. La década trajo cambios, incluyendo normas nuevas de emisiones, avances tecnológicos y una demanda de camionetas que pudieran trabajar duro de lunes a viernes y seguir llamando la atención el sábado por la noche. Esta fue la era de la transformación, cuando las pickups pasaron de ser bestias de trabajo a símbolos de orgullo personal. Ford apostó por la innovación y el refinamiento, liderando el mercado con un diseño aerodinámico, inyección de combustible y un confort antes reservado para los automóviles. Dodge, siempre el desafiado, contraatacó con músculo, actitud y uno de los movimientos más audaces en la historia de las camionetas, el nacimiento del Cummins Turbo Diesel. Desde las líneas suaves de la F-150 Bullnose hasta el rugido atronador de la Ram 350, esta fue la década que redefinió lo que una camioneta podía hacer. Así que abróchate el cinturón y acompáñanos mientras repasamos las 10 mejores camionetas Ford vs Dodge de los años 80, una década en la que la rivalidad se intensificó, los motores se fortalecieron y las leyendas renacieron. Pongámonos en marcha. Número 10, 1980, Ford F-150 Bullnose vs 1980 Dodge D-150, la última de las series. El año 1980 marcó un punto de inflexión en el mundo de las camionetas estadounidenses. Dos íconos se encontraban en la encrucijada del cambio, la Ford F-150, que debutaba su nueva generación Bullnose, y la Dodge D-150, el capítulo final de la larga línea D-Series de Dodge. Ambas camionetas representaban una era en la que las pickups seguían siendo robustas sin disculpas, pero empezaban a coquetear con el refinamiento. La Ford F-150 de 1980 fue un rediseño completo, más ligera y aerodinámica que su predecesora de los años 70. El apodo Bullnose, nariz de toro, provino de su parrilla ligeramente redondeada e inclinada hacia adelante, y sus faros empotrados, una cara más suave para la máquina del trabajador. Bajo el capó, los compradores podían elegir entre el indestructible 6 en línea de 300 pulgadas cúbicas, 120 HP, un V8 de 4.9 litros, 133 HP, o el robusto 351 Windsor de 5.8 litros, hasta 156 HP. Combinada con una transmisión manual de 4 velocidades automáticas C6, la F-150 ofrecía una potencia suave y confiable con mejor eficiencia de combustible, una respuesta al pensamiento posterior a la crisis del petróleo. En el interior, Ford comenzó a introducir confort, tableros acolchados, mejor aislamiento y aire acondicionado opcional que daban a los conductores trabajadores un toque de civilidad. Mientras tanto, la Dodge D-150 de 1980 representaba el último suspiro de un diseño que se remontaba a 1972. Fue el fin de una era, la última D-Series antes de que Dodge se reinventara por completo como Ram en 1981. El estilo de la D-150 era pura rudeza setentera, guardabarros cuadrados, marcos cromados y líneas rectas que parecían hechas para un rancho o un sitio de trabajo. Las opciones de motor iban desde el económico 6 en línea 225 Slant 6, 95 HP, hasta el sólido V8 318, 145 HP, y el opcional V8 360, 160 HP. Aunque más pesada y menos refinada que el nuevo chasis de Ford, los motores de Dodge tenían una honestidad mecánica que los fanáticos de Mopar aún elogian hoy. En el interior de la D-150 reinaba la simplicidad, paneles metálicos en el tablero, asientos básicos de vinilo y grandes indicadores sencillos. Sin embargo, hasta cierto encanto en su diseño sin pretensiones. Las versiones Adventurer y Custom de Dodge ofrecían un toque de lujo, detalles de madera en el tablero e interiores combinados con el color exterior para quienes querían más que acero desnudo. Mirando hacia atrás, la F-150 y la D-150 de 1980 simbolizaban un paso de antorcha. Ford guiaba las pickups hacia la modernidad, comodidad, eficiencia y atractivo masivo. Dodge, aún orgullosa y tradicional, se preparaba para reinventarse. En un año, el emblema Ram llegaría para transformar la marca. Hoy, ambas camionetas despiertan nostalgia. La Ford Bullnose representa el nacimiento de la pickup moderna, mientras que la última D-Series es el saludo final a las bestias de trabajo rudas e inquebrantables de los años 70. Dos camionetas, una encrucijada, el amanecer de una nueva era de pickups. Número 9, 1981, Ford 100 Custom vs 1981 Dodge D100 Adventure. Para 1981, el panorama de las camionetas en Estados Unidos estaba cambiando. De pie con orgullo en esta era de cambio estaban dos íconos de la clase de media tonelada, la Ford F100 Custom de 1981 y la
la Dodge D100 Adventurer de 1981, cada una representando una filosofía distinta de lo que debía ser una camioneta. La Ford F100 Custom de 1981 mantenía el diseño refinado introducido el año anterior, parte de la apreciada generación Bullnose. Su parrilla redondeada y faros integrados le daban una apariencia amigable y decidida, mientras que sus líneas cuadradas y guardabarros ensanchados seguían hablando el lenguaje del trabajo duro. La F100 ofrecía el confiable 6 en línea de 300 pulgadas cúbicas, 120 HP, el fiable V8 302 5.0 litros, 133 HP, o el poderoso 351 Windsor, 5.8 litros V8, 156 HP. Aunque la potencia reflejaba la era de las emisiones, estos motores eran conocidos por su torque, simplicidad y longevidad, el tipo de propulsores que sobrevivían a las hipotecas de sus dueños. En el interior, la F100 Custom era donde la practicidad obrera se encontraba con un creciente confort. El asiento tipo banca podía ser de vinilo o tela, y el tablero incluía indicadores fáciles de leer y grandes perillas de control. El aire acondicionado y las radios AM, FM se volvían más comunes, mostrando que incluso las camionetas de trabajo ya no se esperaban austeras. La calidad de construcción de Ford también mejoró, gracias a componentes más livianos y una mejor geometría de suspensión, prueba de que incluso a principios de los 80 Ford pensaba más allá del lugar de trabajo. Mientras tanto, la Dodge D100 Adventurer de 1981 marcó el primer año de la audaz nueva identidad Ram de Dodge, reemplazando el nombre D-Series que había servido por tanto tiempo. Su carrocería cuadrada y musculosa y su enorme parrilla cromada le daban una presencia inconfundiblemente estadounidense y sin disculpas por su dureza. Bajo el capó, Dodge ofrecía el indestructible 6 en línea 225 Slant 6, 95 HP, el V8 de 318 pulgadas cúbicas, 5.2 litros, 140 HP, y el V8 de 360 pulgadas cúbicas, 5.9 litros, 160 HP. Los V8 entregaban un torque vigoroso, y aunque el refinamiento no era su fuerte, pocos podían igualar su sonido robusto y su durabilidad. En el interior, el acabado Adventurer añadía encanto a la sencilla cabina de Dodge. Paneles brillantes, inserciones de madera y pintura bicolor opcional le daban estilo, mientras que el asiento tipo banca y los grandes indicadores con detalles cromados recordaban que seguía siendo una camioneta hecha para trabajar. Mirando atrás, la F100 Custom y la D100 Adventurer de 1981 capturan perfectamente el momento antes de que las pickups se convirtieran en vehículos de estilo de vida. Ford se inclinó hacia el refinamiento y la facilidad de conducción. Dodge apostó por la dureza y la identidad. Juntas cuentan la historia de una transición estadounidense, cuando la camioneta aún era en partes iguales una herramienta y una tradición, lista para el campo, la carretera o simplemente otro largo y polvoriento día. Número 8. 1983 Ford Ranger XLT primera generación versus 1983 Dodge D50 Sport. Los primeros años de la década de 1980 marcaron un nuevo amanecer para las camionetas pequeñas en Estados Unidos. La escasez de gasolina y los cambios en el estilo de vida significaban que los compradores querían camionetas que pudieran transportar madera el sábado y llevarlos a la oficina el lunes. En 1983, dos contendientes estaban listos para definir esta revolución de camionetas compactas, la completamente nueva Ford Ranger XLT y la veterana combatiente de importaciones, la Dodge D50 Sport. Para Ford, la Ranger de 1983 fue un hito, su primera camioneta compacta verdaderamente construida en Estados Unidos. Atrás quedaron los días de las importaciones con emblema cambiado como la Courier. Esta camioneta fue diseñada desde cero en Detroit. La Ranger XLT lucía líneas cuadradas y definidas que le daban una apariencia de miniserie F, simple, robusta y claramente Ford. Bajo el capó ofrecía una gama de motores económicos pero capaces, el 4 cilindros 2 litros OHC 72 HP, el más potente 2.3 litros 80 HP o el opcional V6 con Long 2.8 litros 115 HP. Aunque no estaba hecha para la velocidad, la Ranger fue diseñada para la resistencia, ofreciendo una capacidad de remolque respetable y buen rendimiento de combustible, hasta 28 mpg en algunas versiones, impresionante para la época. En el interior, el nivel de acabado XLT elevó la experiencia de la pequeña pickup. Asientos tapizados en tela suave tipo banca o individuales, detalles de madera en el tablero y aire acondicionado opcional transformaron lo que solía ser una camioneta básica de trabajo en algo que los conductores podían disfrutar a diario. El diseño del tablero era simple pero moderno, con indicadores grandes y cuadrados y una ergonomía limpia. La atención de Ford al confort mostraba una clara intención. Esto no era solo una herramienta, era transporte para una nueva generación
generación. Al otro lado del lote, la Dodge D50 Sport de 1983 ofrecía un tipo diferente de emoción en una camioneta pequeña. Construida en asociación con Mitsubishi, la D50 era la entrada de Dodge en la clase compacta y el acabado Sport le daba actitud. Franjas laterales llamativas, espejos cromados, llantas de rally y una postura agresiva la convirtieron en una de las mini camionetas más geniales de su época. La potencia provenía de un motor 4 cilindros en línea de 2.0 litros, 92 HP, o un opcional de 2.6 litros, 105 HP, con reputación de ofrecer un rendimiento energético. Combinada con una transmisión manual de 5 velocidades, la D50 se sentía ágil y sensible, una verdadera camioneta para conductores. En el interior, la D50 Sport era austera pero divertida, asientos de vinilo brillante, palanca de cambios al piso y un tacómetro que te invitaba a revolucionarla más. Se sentía juvenil y deportiva, ideal para el surfista, mecánico o aficionado que quería utilidad con estilo. Mirando atrás, la Ford Ranger XLT y la Dodge D50 Sport de 1983 cuentan dos caras de la misma historia. La Ranger era la camioneta del estadounidense promedio, confiable, refinada y lista para reemplazar el sedán familiar. La D50 Sport era la forastera aventurera, ágil, expresiva y favorita entre los personalizadores. Juntas definieron lo que llegaría a ser la pickup compacta, práctica, personal y, sobre todo, divertida. Número 7. 1984 Ford Bronco tercera generación versus 1984 Dodge Ram Charger 150 SE. Para 1984, el SUV estadounidense se había convertido en algo más que una bestia de trabajo rural. Era una declaración de libertad. Las familias querían un vehículo que pudiera enfrentarse a un sendero lleno de lodo el fin de semana y circular hasta el supermercado al siguiente. Dos leyendas encabezaban esa nueva frontera: el Ford Bronco de 1984, tercera generación, y el Dodge Ram Charger 150 SE de 1984. Ambos eran vehículos grandes, de hombros cuadrados, nacidos de camionetas de tamaño completo, pero con personalidades distintas que definieron la cultura aventurera de los años 80. El Ford Bronco de 1984, construido sobre el chasis de la F-150, presentaba el nuevo diseño Bullnose de principios de los 80, contornos más suaves, faros integrados y una aerodinámica más limpia en comparación con sus predecesores más cuadrados. Bajo el capó, Ford ofrecía tres motores: el duradero 6 en línea de 300 pulgadas cúbicas, 4.9 litros, 120 horsepower, el ágil V8 de 302 pulgadas cúbicas, 5.0 litros, 133 horsepower, y el potente V8 351 Windsor, 5.8 litros, 156 horsepower. La tracción en las cuatro ruedas era estándar, con cubos de bloqueo y un eje delantero Dana resistente. El Bronco equilibraba fuerza y civilidad, igual de cómodo trepado sobre rocas que rodando por entradas suburbanas. En el interior, el Bronco de 1984 representaba el creciente enfoque de Ford en la comodidad. El acabado XLT ofrecía asientos de tela suave, detalles de madera en el tablero y una cabina más silenciosa y mejor aislada. Las ventanas eléctricas, el control de crucero y el aire acondicionado se estaban volviendo opciones comunes, lujos que lo diferenciaban de los todoterreno básicos del pasado. La tapa trasera de fibra de vidrio desmontable seguía presente, permitiendo conducir al aire libre, una característica que consolidó el estatus legendario del Bronco entre los aficionados a la naturaleza. Mientras tanto, el Dodge Ram Charger 150 SE de 1984 aportó puro músculo Mopar al mercado de los SUV. Derivado de la nueva línea de camionetas Ram, su carrocería era audaz y vertical, con la característica parrilla en cruz de Dodge y guardabarros planos. La potencia provenía del confiable V8 de 318 pulgadas cúbicas, 5.2 litros, 140 HP, o del más vigoroso V8 de 360 pulgadas cúbicas, 5.9 litros, 190 HP. Combinado con un sistema 4x4 de servicio pesado y ejes sólidos, el Ram Charger era una bestia en terrenos difíciles, con un torque que hacía fácil remolcar botes y casas rodantes. En el interior, el Ram Charger 150 SE ofrecía la versión de comodidad según Dodge: un amplio asiento tipo banca, tablero acolchado y detalles en madera disponibles. Su alta posición de manejo y su vista dominante hacían que el conductor se sintiera invencible. El asiento trasero se abatía para cargar objetos, mientras que la pintura bicolor opcional y los detalles cromados le daban estilo. El Bronco de 1984
1984 y el Ram Charger de 1984 representaban dos caras del mismo sueño americano. El Bronco era aventura refinada, un puente entre la rudeza todoterreno y la comodidad diaria. El Ram Charger era poder sin filtros, un compañero leal para quienes preferían la fuerza sobre la cortesía. Hoy en día ambos son iconos de una era dorada, cuando los SUVs eran verdaderos vehículos utilitarios deportivos, hechos para explorar, resistir y convertir cada camino en una historia. Número 6. 1985 Ford F-150 4x4 XLT Lariat versus 1985 Dodge Power Ram W150 Prospector. La mitad de los años 80 fue el corazón de la edad de oro de las camionetas, cuando comenzaron a cerrar la brecha entre la utilidad ruda y la comodidad personal. Entre los modelos destacados de esta era de transición estaban la Ford F-150 4x4 XLT Lariat de 1985 y la Dodge Power Ram W150 Prospector de 1985. Ambas eran íconos de la artesanía estadounidense, construidas para hombres y mujeres que necesitaban que sus camionetas trabajaran duro durante la semana y brillaran los sábados por la noche. La Ford F-150 XLT Lariat de 1985 era la joya de la corona de la generación Bullnose de Ford, 1980-1986. Su diseño exterior, con bordes suavemente redondeados, faros empotrados y una audaz parrilla cromada, le daba a la F-150 una apariencia refinada sin sacrificar su dureza. La versión 4x4 se alzaba sobre la suspensión delantera de doble I-beam, exclusiva de Ford, que ofrecía una conducción más suave en comparación con los ejes sólidos de la mayoría de sus rivales. Las opciones de motor incluían el confiable 6 en línea de 300 pulgadas cúbicas, 4.9 litros, 122 HP, el siempre popular V8 de 302 pulgadas, 5 litros, 133 HP y el potente V8 351 Windsor, 5.8 litros, 156 HP. Acoplada a una transmisión manual de 4 velocidades o automática C6, la F-150 equilibraba torque y fiabilidad con una comodidad sorprendente. En el interior, el acabado XLT Lariat representó un gran salto en lujo para los propietarios de camionetas. Asientos de terciopelo mullido, detalles de madera en el tablero, alfombrado completo y accesorios eléctricos dejaban claro que Ford buscaba atraer un público más amplio: agricultores, contratistas e incluso familias suburbanas. Las opciones de pintura bicolor y las molduras laterales cromadas le daban un toque de elegancia que estableció el estándar para las camionetas de lujo venideras. Al otro lado del lote, la Dodge Power Ram W150 Prospector de 1985 encarnaba una dureza pura y de la vieja escuela. Power Ram designaba los modelos 4x4 y la carrocería cuadrada y la postura alta de la W150 le daban una presencia musculosa, casi intimidante. Bajo el capó, los compradores podían elegir entre el confiable 225 Slant Six 95 HP, el V8 de 318 pulgadas, 5.2 litros, 140 HP o el V8 de 360 pulgadas, 5.9 litros, 170 HP, todas las bestias de trabajo comprobadas con el rugido profundo característico de Mopar. El eje delantero sólido y los resortes de hoja de servicio pesado de la W150 la convertían en un todoterreno competente y en la favorita de quienes valoraban la dureza por encima de la comodidad. El paquete Prospector añadía el toque distintivo de Dodge: detalles cromados, inserciones de madera en el tablero, pintura bicolor y telas interiores mejoradas. Era ruda pero con estilo, una camioneta obrera con orgullo de fin de semana. La F-150 XLT Lariat de 1985 representaba el ascenso de la camioneta de lujo para todos, mientras que la Power Ram W150 Prospector de 1985 se mantenía orgullosamente a la vieja escuela, simple, fuerte y sin disculparse por su ruido. Juntas capturaron un momento definitorio en la historia de las camionetas: el equilibrio entre trabajo y comodidad, rudeza y elegancia. Número 5. 1986 Ford Ranger GT versus 1986 Dodge Ram 50 Power Ram 4x4. Para 1986, las camionetas compactas ya no se trataban solo de transportar tierra o hacer mandados, se habían convertido en declaraciones personales. Los conductores jóvenes querían estilo, deportividad y actitud en un paquete más pequeño y asequible. Dos camionetas que capturaron esa energía juvenil de formas muy diferentes fueron la Ford Ranger GT de 1986 y la Dodge Ram 50 Power Ram 4x4 de 1986. Ambas eran compactas, capaces e inconfundiblemente ochenteras, pero cada una tomó un camino distinto para ganarse el corazón de los fanáticos de las pequeñas pickups. La Ford Ranger GT de 1986 fue el audaz intento de Ford por inyectar deportividad en el segmento
de camionetas compactas. Basada en la popular plataforma de la Ranger introducida en 1983, la versión GT trajo una actitud callejera inconfundible. Con sus faldones laterales, defensa delantera baja, parachoques del color de la carrocería y franjas deportivas, parecía más un muscle car con caja que una camioneta de trabajo. La potencia provenía del motor V6 con long de 2.9 litros, que producía alrededor de 140 caballos de fuerza y 170 libras-pie de torque, números sólidos para una camioneta pequeña de la época. Acoplada a una transmisión manual de 5 velocidades, la Ranger GT era exclusivamente de tracción trasera, priorizando el rendimiento sobre utilidad. En el interior, la Ranger GT continuaba con el sistema deportivo, los asientos individuales con refuerzos, la consola central y el tablero con indicadores completos le daban la sensación de un pequeño coupé deportivo. El tablero presentaba líneas limpias, indicadores analógicos claros y opciones de aire acondicionado y radio AM/FM, lujos que la elevaban más allá del simple transporte básico. Era el tipo de camioneta que podías usar para una cita el viernes por la noche y aún así llevarla al depósito de materiales el sábado por la mañana. La Dodge Ram 50 Power Ram 4x4 de 1986, en cambio, fue construida para otro tipo de diversión, la aventura todoterreno. Siendo una camioneta Mitsubishi renombrada, la Ram 50 era la oferta compacta de Dodge y la versión Power Ram añadía tracción en las 4 ruedas, placas protectoras y componentes de suspensión reforzados. Su carrocería robusta y cuadrada lucía gráficos llamativos, guardabarros ensanchados y una parrilla decidida que le daba una postura ruda. Su motor era un 4 cilindros en línea de 2.6 litros, con 105 caballos de fuerza y 186 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades o automática de 3. Con su gran altura al suelo y caja de transferencia de doble rango, la Power Ram era sorprendentemente competente en los años difíciles. En el interior, la Ram 50 Power Ram era sencilla pero funcional, con asientos de tela o vinilo duraderos, un tacómetro y grandes interruptores tipo palanca. Aunque carecía del brillo de la Ranger GT, irradiaba un encanto práctico y utilitario, que atraía tanto a los amantes al aire libre como a los aventureros de fin de semana. Mirando hacia atrás, la Ford Ranger GT y la Dodge Ram 50 Power Ram 4x4 de 1986 representaban dos caras de la cultura camionera de los años 80. La Ranger GT era la rebelde callejera, elegante y vivaz. La Ram 50 Power Ram era la escaladora de montañas, compacta y valiente. Una abrazaba las curvas, la otra conquistaba los senderos, ambas demostrando que incluso las camionetas pequeñas podían tener una gran utilidad en la década del exceso. Número 4. 1987. Ford F-150 XLT Lariat vs 1987 Dodge Ram 150 LE. El año 1987 marcó un punto de inflexión importante en la historia de las camionetas. Fue cuando las camionetas realmente comenzaron a fusionar potencia con sofisticación, abriendo el camino al segmento de media tonelada moderno que conocemos hoy. Dos nombres destacaron ese año: la Ford F-150 XLT Lariat y la Dodge Ram 150 LE, cada una representando un enfoque distinto hacia el progreso. Para Ford, 1987 fue el debut de una nueva generación de la serie F, conocida internamente como la séptima generación. Este rediseño introdujo una aerodinámica más suave, faros empotrados y un interior modernizado, marcando el final de la era Bullnose y el inicio de la era Bricknose. La Ford F-150 XLT Lariat de 1987 fue la camioneta Ford más refinada construida hasta el momento. Bajo el capó, los compradores podían elegir entre una gama de motores comprobados: el 6 en línea de 4.9 litros, 150 HP, el V8 5.0 litros EFI, 185 HP o el potente 5.8 litros, 351 Windsor, V8 con 210 HP. La inyección electrónica de combustible se volvió estándar en toda la línea, un avance de ingeniería que le dio a Ford un rendimiento más suave, mejor fiabilidad y mayor eficiencia. Las opciones de transmisión incluían una manual de 4 velocidades más precisa o una automática de 4 velocidades con sobremarcha, ambas elogiadas por su mejor conducción. El acabado XLT Lariat elevó el lujo a nuevos niveles: asientos de terciopelo mullido, alfombrado grueso, instrumentos completos, ventanillas eléctricas y control de crucero le daban a la F-150 el refinamiento de un vehículo personal más que de una herramienta. Los esquemas de pintura bicolor y los detalles cromados completaban el aspecto elegante, demostrando que la comodidad ya no significaba sacrificar capacidad. En el otro lado del ring, la Dodge Ram 150 LE de 1987 llevaba el peso de la tradición y del orgullo. Dodge aún no había rediseñado sus camionetas,
La Ram de 1987 todavía se basaba en el diseño antiguo pero probado desde 1981. Sin embargo, lo que le faltaba en modernidad lo compensaba con carácter. La Dodge Ram 150 LE lucía sus líneas cuadradas como una armadura, audaz, sin disculpas y claramente resistente. Bajo el capó, Dodge ofrecía el probado V8 de 318 pulgadas cúbicas, 5.2 litros, 170 HP, y el poderoso V8 de 360 pulgadas cúbicas, 5.9 litros, 190 HP, acoplados a transmisiones automáticas TorqueFlite de servicio pesado. Mientras Ford perseguía el refinamiento, Dodge se centraba en la fiabilidad y la fuerza bruta, el tipo de camioneta que podía cargar, remolcar y rugir sin quejarse. El acabado LE aportaba comodidad al conjunto, asientos de tela, alfombrado para choques cromados y detalles en madera que le daban un toque de clase sin abandonar sus raíces obreras. Dodge podía estar rezagada en modernización, pero sus camionetas tenían seguidores leales, agricultores, ganaderos y trabajadores que juraban por su dureza y fiabilidad. Mirando hacia atrás, la Ford F-150 XLT Lariat y la Dodge Ram 150 LE de 1987 simbolizan los caminos divergentes de la industria de las camionetas. Ford avanzó hacia una nueva era de refinamiento y tecnología, mientras Dodge permaneció arraigada en la honestidad mecánica y la tradición. Ambas camionetas, a su manera, capturaron el espíritu estadounidense, fiable, decidido y siempre listo para hacer el trabajo. Número 3. 1988 Ford F250 HD 4x4 versus 1988 Dodge Ram 250 LE Cummins Turbo Diesel. Para 1988, el mercado estadounidense de camionetas giraba completamente en torno a la potencia. Contratistas, ganaderos y transportistas exigían torque, capacidad de remolque y fiabilidad, y tanto Ford como Dodge respondieron de manera contundente. La Ford F250 HD de 4x4 de 1988 formaba parte de la legendaria línea Bricknose de Ford, conocida por su durabilidad y su aspecto robusto. Construida sobre un chasis reforzado de la serie F, el modelo Heavy Duty HD estaba hecho para remolcar, cargar y trabajar duro fuera del camino. La potencia provenía de una gama de motores vigorosos, el V8 5.8 litros 351 Windsor, 210 HP, el V8 7.5 litros 460 Big Block, 245 HP, 380 libras-pie de torque, o el opcional diésel 6.9 litros de International Harvester, 170 HP, 315 libras-pie. Acoplada a una transmisión automática C6 de Ford o una manual de 4 velocidades de servicio pesado, la F250 HD era prácticamente imparable. En el interior, el acabado XLT Lariat combinaba músculo con refinamiento, tablero completo, asientos de tela suave y aire acondicionado opcional le daban un aire de gigante amable. Con tanques de combustible duales y paquetes de remolque opcionales, se convirtió en la elección preferida para trabajos exigentes en todo Estados Unidos. Pero Dodge tenía un as bajo la manga, la Dodge Ram 250 LE Cummins Turbo Diesel de 1988. Esta camioneta lo cambió todo. Introducida a mitad del año modelo 1988, la asociación de Dodge con Cummins trajo una revolución al mundo de las pickups. Un motor turbodiesel de 6 cilindros en línea y 5.9 litros, 160 HP, 400 libras-pie de torque. De repente, Dodge tenía el motor más potente, más eficiente y más duradero del mercado. Podía remolcar cargas enormes mientras consumía poco combustible, algo que ningún competidor a gasolina podía igualar. El característico golpeteo del motor Cummins se convirtió en una insignia de orgullo instantánea. Dodge lo combinó con una robusta transmisión manual Jetrack de 5 velocidades o una automática TorqueFlite, haciéndola igual de capaz en el campo o en la autopista. El acabado LE aportaba un lujo sorprendente, alfombrado, pintura bicolor, parachoques cromados y asientos de tela cómodos sin perder su carácter rudo. Mirando atrás, 1988 fue el año que cambió para siempre las camionetas de trabajo pesado. La F250 HD de Ford perfeccionó la fuerza a gasolina. La Ram 250 Cummins de Dodge reescribió las reglas del diésel. Juntas sentaron las bases de las guerras de torque modernas que aún continúan hoy. Número 2. 1989 Ford F-150 XLT Lariat 4x4 versus 1989 Dodge Ram 150 LE. Para 1989, Ford había consolidado su dominio en el mercado de camionetas de media tonelada. La F-150 era la camioneta más vendida en Estados Unidos y lo había sido durante años. La F-150 XLT Lariat de 1989 representaba la cima de la evolución Bricknose de Ford, combinando fuerza, comodidad y fiabilidad.
durabilidad. Su diseño era limpio y moderno, con faros empotrados, espejos aerodinámicos y molduras cromadas, características que gritaban calidad. La potencia provenía de una gama de motores comprobados, el 6 en línea de 4.9 litros, 150 HP, el V8 5.0 litros, 185 HP y el potente V8 5.8 litros, 210 HP. La inyección electrónica de combustible mantenía su funcionamiento suave, mientras las transmisiones con sobremarcha mejoraban la economía de combustible. En el interior, el acabado Lariat hacía que esta camioneta se sintiera más como un coche que nunca. Todo eléctrico, ventanas, cerraduras, espejos, además de sistemas de sonido premium, control de crucero e interiores bicolor hacían que los viajes largos fueran un placer. La F-150 se había convertido no solo en una herramienta, sino en un vehículo de estilo de vida. Mientras tanto, la Dodge Ram 150 LE de 1989 entraba en sus últimos años antes del rediseño revolucionario de 1994. Todavía con su carrocería cuadrada y resistente, la Ram del 89 parecía una reliquia, y eso era parte de su encanto. Los motores V8 318 y 360 siguen impulsando a esta bestia de trabajo, ofreciendo un rendimiento confiable año tras año. El acabado LE ofrecía características de confort y detalles cromados que la hacían más que una simple camioneta de carga. Aunque Ford la superaba en ventas, la base de seguidores leales de Dodge apreciaba la simplicidad, fortaleza e identidad inconfundible de la Ram. La F-150 y la Ram 150 de 1989 marcaron el final de una era, dominada por el acero, la simplicidad y la fuerza mecánica. Número 1. 1990 Ford F-150 Night Edition versus 1990 Dodge Ram 250 Cummins. Cuando los años 80 dieron paso a los 90, dos camionetas definieron lo grandioso de la década anterior. La edición limitada Ford F-150 Night de 1990 y la Dodge Ram 250 Cummins de 1990 eran audaces, potentes y construidas para durar. La Ford F-150 Night Edition era el sueño de los coleccionistas directamente de fábrica. Una edición completamente negra disponible solo en versiones 4x2 o 4x4 XLT Lariat. Cada Night Edition venía pintada en negro Raven, con parachoques del mismo color, franjas en rosa y púrpura y calcomanías Night en los costados de la caja. Bajo el capó estaba el confiable motor V8 5.0 litros o 5.8 litros de Ford, ambos con inyección electrónica y ambos dispuestos a rendir. En el interior era puro estilo ochentero, tapicería gris, asientos individuales y todos los accesorios eléctricos que pudieras desear. Era partes iguales de rendimiento y estilo, el último grito de la era de carrocerías cuadradas. La Dodge Ram 250 Cummins de 1990, en cambio, era pura funcionalidad. El ya famoso motor turbodiesel Cummins de 5.9 litros y 12 válvulas seguía siendo su joya, entregando 160 caballos de fuerza y unos impresionantes 400 libras-pie de torque. Acoplado a una transmisión manual o automática de servicio pesado, redefinió lo que significaba bestia de trabajo. Los propietarios superaban rutinariamente las 300,000 millas con mínimas reparaciones, una reputación que aún define el legado Cummins hoy en día. Mientras la Ford Night era llamativa y divertida, la Ram 250 Cummins era legendaria por su resistencia. Una nacía para el sábado por la noche, la otra para el lunes por la mañana. Ambas fueron íconos que cerraron con estilo el capítulo de los años 80. Ahí lo tienes, las camionetas que definieron la rivalidad Ford vs Dodge en los años 80, desde los inicios de la Bullnose hasta el nacimiento de la leyenda Cummins. Esta fue la década que transformó el ADN de las camionetas estadounidenses. Ford aportó refinamiento e innovación, Dodge aportó músculo y rebeldía. Juntas forjaron los cimientos de la era moderna de las camionetas. Seas leal al óvalo azul o al carnero de Dodge, no se puede negar que los años 80 hicieron que las camionetas fueran aún más geniales, más fuertes y más icónicas que nunca. Porque en aquel entonces las camionetas no eran solo vehículos, eran una forma de vida. Gracias por vernos, no olvides dar me gusta y suscribirte, y cuéntanos, ¿de qué lado de esta rivalidad clásica estás tú?